Convenciones de Lima. Segundo debate presidencial 2021. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches a todo el Perú. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Mónica, buenas noches. La segunda jornada de este debate presidencial oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy, 6 nuevas visiones de quienes pretenden llegar al sillón presidencial. Así es, amigos, ayer tuvimos 6 candidatos, hoy 6, mañana 6 más, 18 alternativas para gobernar el país. Y vamos a conocer quiénes son los protagonistas de esta noche. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a todos los candidatos, gracias por estar aquí. Y hay que señalar que esta iniciativa, este debate, ha sido organizado y promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de voto informado de la Dirección Nacional de Educación. El evento cuenta con el apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, también de IDEA Internacional, la Asociación Civil Transparencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional Demócrata, el Proyecto Perú Debate 2021 y por Facebook y Twitter para Latinoamérica. La transmisión se realiza a través de la señal de TV Perú y de JNE TV, así como a través de las redes sociales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Qué importante resaltar que este importante evento es impulsado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y los medios que le integran a nivel nacional, quienes a través de sus señales permiten que este debate llegue a todos sus hogares. Este evento cumple además con todos los protocolos y normativas de bioseguridad aprobados por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. El debate que nos convoca hoy es parte de los compromisos del Pacto Ético Electoral suscrito por todas las organizaciones políticas, y el orden en el uso de la palabra obedece ciertamente a un sorteo realizado el último 16 de marzo en presencia de los representantes de los equipos y las organizaciones políticas. Este debate consta de 5 bloques temáticos: medidas frente a la pandemia, educación, seguridad ciudadana, integridad pública y lucha contra la corrupción, y también un bloque de palabras finales por parte de cada candidato. En este momento queremos recordarles algo que es muy importante: las reglas del debate, a lo que también se han comprometido. Cualquier interrupción, agravio por parte de los candidatos no va a ser permitido, se lo haremos saber inmediatamente. Está prohibido que los candidatos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Los asistentes deberán, por favor, abstenerse de cualquier tipo de manifestación, de cualquier murmullo, de cualquier aplauso. Se recuerda que, según lo acordado con los partidos políticos, los moderadores tenemos la facultad de restablecer el orden en caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese un agravio o insulto. Cabe precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas del debate. Ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a ver cuál es el primer bloque temático del debate.
Vamos a explicarles cómo se va a desarrollar el bloque por si ha quedado alguna duda. Este es un bloque de diálogo, va a haber una dinámica, una interacción entre los 6 candidatos. Estos bloques comenzarán con un repaso de 30 segundos de exposición sobre el tema para inmediatamente después entrar a esto que le hemos llamado la bolsa de tiempo. 3 minutos y medio, que es el tiempo acumulado que ustedes utilizarán de manera estratégica para dar a conocer o intercambiar o debatir o aludir algún tema vinculado al tema que está planteado por este debate. Este tiempo será administrado fundamentalmente por cada uno de ustedes. Los moderadores facilitamos el diálogo, los invitamos a participar, pero también contamos con 6 técnicos, los cuales tendrán como tarea hacer seguimiento y llevar el cronómetro de cada uno de ustedes. Los tenemos aquí en la sala también pendientes de esa tarea. Concluida la interacción, cada candidato tendrá nuevamente 30 segundos para redondear su propuesta sobre este primer tema de medidas frente a la pandemia. Muy bien, vamos de inmediato a esta primera parte del bloque. Vamos a empezar de acuerdo al orden establecido por el sorteo que hemos señalado, hemos aludido. Y el primer turno de los 30 segundos le toca al señor José Vega, de Unión por el Perú. Adelante, tiene sus 30 segundos. Buenas noches. Desde hace 30 años las encuestas y los medios vienen manipulando a nuestro pueblo y promoviendo la elección de sus candidatos. En estas elecciones, mi candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas. Hoy elevo mi voz de protesta en defensa de la verdad. Unión por el Perú presentó y promovió la vacancia de Vizcarra. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por el Perú, los patriotas Antauro, Vega y Belmo nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Turno del candidato Andrés Alcántara, de Democracia Directa. Bien. Adelante. 30 segundos. Parafraseando a mi paisano César Vallejo. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Jamás han habido en el Perú más de 120.000 muertos por la incapacidad y por la desidia y la corrupción de todos los partidos políticos que han gobernado el país. Jamás se ha lucrado tanto. Tiempo, señor 30 candidato. Vamos ahora en el orden establecido con Hernando de Soto, 30 segundos también. Hay que señalar que mientras nosotros hablamos, los relojes se paran y cuando hable el candidato comienza a funcionar el contómetro. Adelante, candidato. Muchas gracias. Esencialmente he venido a plantear 3 propuestas fundamentales. La primera es que vamos a liberar los recursos del Perú. Hay más de 1 millón de dólares que se pueden activar casi inmediatamente después de llegar a la presidencia de la República. En segundo lugar, es absolutamente necesario liberar literalmente 83.000 millones de dólares en activos en pueblos jóvenes en distintos lugares populares del país. Y en tercer lugar, es necesario unificar al país. La brecha es demasiado grande. Gracias. El turno del candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Gracias a Dios por estar en este recinto. Soy el profesor Pedro Castillo Terrones, vengo de Puña, de Chota, Cajamarca, 24 años de servicio a la educación del pueblo formando generaciones, rondero, campesino, obrero, luchador social, y voy a trasladar mi experiencia para sacar adelante este país en el marco de una nueva constitución hecha por el pueblo. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos con Ollanta Humala Tazo, del Partido Nacionalista. Adelante, candidato. Mi homenaje a todo el personal médico que está luchando contra el COVID. La vacunación será gratuita y universal y de igual manera el oxígeno. Asimismo, recuperaremos los hospitales llevando los balones de oxígeno y al personal de salud al primer nivel de la atención. Asimismo, haremos un impulso para que todos los estudiantes del último año de medicina puedan luchar voluntariamente en esta batalla. Priorizaremos los proyectos de saneamiento de agua y la salud mental. Gracias. Candidato Daniel Urresti, Podemos Perú. Queridos compatriotas, para gobernar el Perú tengo el mejor equipo técnico que ya lo demostró formulando el mejor plan de gobierno de los últimos 30 años. Este mismo equipo técnico reforzado en este momento está formulando el plan de movilización logística más grande de la historia del Perú, que tiene como único objetivo lograr que para diciembre de este año se encuentre vacunado el 100% de los peruanos.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos hacer una explicación. Empezó esta parte de la intervención. El señor José Vega de Unión por el Perú ha decidido, después de leer un pronunciamiento, que se retiraba del debate. Él considera que no existen las condiciones en medios de comunicación para hacer su explicación. Ha hecho un hurra respecto a sus líderes, que son el señor Antauro Humala y compañía de Unión por el Perú. Y nosotros lo que queremos compartir con ustedes es que vamos a continuar el debate tal y como estaba planteado para efectivamente comenzar con esta bolsa de tiempo. ¿Te Además, parece, porque Pedro? es importante que este compromiso que han asumido ante el país, ante el proceso electoral propiamente dicho, y la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre ese tema es fundamental. Vamos entonces al tema de medidas frente a la pandemia. Ahora tenemos un bloque en que todos van a tener cada uno 3 minutos y medio para interactuar. Los invitamos a pronunciarse sobre este tema, sus planteamientos, qué los diferencia o qué los acerca. ¿Quién desea iniciar? No pueden hablar, eso sí, más de 1 minuto continuado para facilitar el intercambio permanente. ¿Quién desea hablar? Candidato Pedro Castillo levantó primero. Adelante. Muchas gracias. En el marco de una nueva constitución hecha a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Muy bien. Muchas gracias, señor Urresti. Señor presidente Sagasti, le exijo que para el 28 de julio, cuando nos relevemos en la presidencia, me entregue usted los contratos por 50 millones de vacunas ya pagadas, porque al día siguiente iniciaremos nosotros nuestro plan logístico para traer las vacunas, almacenarlas, distribuirlas a nivel nacional y aplicarlas a todos los peruanos. Para esto utilizaremos absolutamente todos los recursos que tiene el Estado, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y todos los trabajadores del sector salud. Además, nos aliaremos con la empresa privada que pueda hacer llegar hasta el último rincón del país las vacunas. Para tener un ejército de vacunadores, nos aliaremos con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, con el objeto de lograr que para el 30 de diciembre todos los peruanos se encuentren vacunados aquí en el país. Sí, justamente casi 1 minuto, así que le queda 2 minutos y medio. El señor de Soto había levantado la mano también. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vengo con un plan concreto. Tal como son las cosas ahora, cada vez que se trata de comprar vacunas, oxígeno, hay que pasar a través del MINSA, Fuerzas Armadas, INDECI, Salud, PNP, el Poder Judicial, para realizar las compras con un trámite burocrático que absorbe entre 30 y 50% del costo total. Lo que nosotros estamos haciendo es que esto que es el pasado se quede como pasado. Lo que queremos es que de desregular inmediatamente, y le vamos a entregar, ya lo hemos entregado al presidente de la República, un plan mediante el cual se puede comprar directamente afuera por privados. Eso permitiría que en los próximos 60 días, y si no es ahora, el 28 de julio, ya podemos todos nosotros recibir lo que es necesario desde afuera, incluyendo teniendo suficientes plantas de oxígeno y acabar con el problema dentro de 60 días. Pero se trata de poder comprar privadamente y comunalmente, y eso ya lo están haciendo más de 10 países en el mundo. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar en el tema. Quiero invitarlos, además del tema de la vacuna, que es prioritaria, fundamental, como lo sabemos, de pronto, ¿qué otras medidas se podrían asumir a partir del 28 de julio que no implique buscar un vendedor de vacunas? Es decir, ¿qué no está haciendo este gobierno? ¿Quién desea continuar? Candidato Alcántara. Vamos a hacer el orden, el señor... Yo quiero continuar debatiendo el tema de la vacuna. Siga, siga. Porque veo a los candidatos que lo que les importa a ellos es la dependencia de las grandes potencias de nuestro país hacia esas grandes potencias. Imagínense, nosotros permanentemente en el Perú seguimos dominados por los grandes grupos farmacéuticos que hacen las vacunas y su negocio son las vacunas. Y por eso no hay una cuestión transparente en los contratos que se están haciendo en estos momentos el gobierno. Para nosotros vamos a dar impulso a todos nuestros científicos peruanos. Dentro de ellos, por ejemplo, el doctor Manolo, que viene desarrollando la vacuna, ¿no? Y todos los científicos acá en el Perú debemos nosotros priorizar y fabricar nuestras vacunas para que así podamos romper esa dependencia que tenemos en el Perú.
Por otro lado, nosotros vamos a apoyar a la agricultura familiar para la alimentación, Señor Alcántara, porque eso es básico. Sí, ya se le cumplió el minuto, va a seguir administrando su tiempo, no se preocupe, va a tener la posibilidad de seguir interviniendo. Por eso insistimos en que de manera estratégica intercambiamos opinión sobre este tema. Había levantado primero la mano el señor Castillo y después el señor Urresti y después el señor Ollanta. Así, en ese orden, por favor. Adelante. Sí, Sí, señor Castillo. Adelante. gracias. En nuestro gobierno priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos? Una vacuna de calidad para empezar con el resto de actividades. No quisiéramos más camas UCI. Por el contrario, lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. El Estado tiene que hacer un trabajo garantizando una vacuna y con prevención. Es más, lo que tenemos que hacer es universalizar el servicio de salud. Eso quiere decir que el sistema de salud tiene que ser único, masivo, gratuito, descentralizado y participativo. Hay que fusionar salud, MINSA, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Cómo la tenemos que hacer? Tenemos que potenciar un sistema de atención primaria, programa médico de la familia. Un médico por cada 2.500 habitantes con su consultorio, consultorio construido en cada barrio. En el primer piso, el consultorio del médico, Tiempo. en el segundo piso. Su minuto cumplido. se acaba de terminar, el señor Urresti y como hemos señalado después el señor Ollantumala. Adelante, señor Urresti. Esta pandemia ha hecho que se pierdan 2.2 millones de trabajos. Es por eso que en nuestro plan de gobierno estamos ofreciendo en los primeros 6 meses generar 1 millón de empleos. Con recursos públicos vamos a realizar rápidamente 3 cosas. La primera, programas productivos de trabajo temporal orientados a los más jóvenes. Segundo, el inicio del programa de construcción de 500.000 viviendas sociales. Y tercero, salvar a las más de 3 millones de pequeñas y microempresas, todos esos negocios que se están yendo a la quiebra. ¿Cómo? Creando un fondo soberano de $1.000 millones para que las microempresas y las cajas puedan prestar a las pequeñas y microempresas de estos negocios a 5 años y con poco interés. Si nosotros logramos reactivar estas 3 millones de negocios, imagínense la cantidad de empleos que podremos lograr a partir del segundo año. Perfecto, gracias, señor Ollantumala. Muchas gracias. Creo que el problema es que estamos enfocando mal las cosas. Estamos en una guerra contra el COVID, contra la pandemia, y el sector MINSA ya demostró que no tiene la capacidad, porque el problema se ha desbordado, porque para atacar este problema necesitamos resolver el tema del agua. Si no hay agua, entonces no hay forma de lavarse las manos con jabón, con agua y jabón. No, además de esto, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, junto con las universidades, de producir oxígeno. Entonces, estoy dando algunos ejemplos, si estamos en guerra contra el virus, lo que necesitamos es convocar al Consejo de Defensa Nacional, que existe, donde la Secretaría de Defensa Nacional es el organismo técnico, y convocar a un grupo de ministros a tomar políticas transversales. Eso es lo que hemos hecho en nuestro gobierno para pacificar el Alto Guayaga, para llevar el desarrollo en el BRAE, ¿no? Y en general proyectos de desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer y además producir el oxígeno para no estar con el estrés del oxígeno. Justo su minuto. Queremos invitar a 2 candidatos que tienen en ese momento acumulado ya tiempo, como son Hernando de Soto o Andrés Alcántara. ¿Quién quiere continuar? Señor candidato Alcántara, adelante. Bueno, nosotros vamos a priorizar la alimentación de la familia, de todos los peruanos, porque así elevamos el sistema inmunológico. Por ejemplo, yo, me dio en este caso me contagié, pero solamente un día tomé ivermectina, inmediatamente me sané, inmediatamente he recorrido todo el país. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico está muy bien, estoy bien alimentado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros en alimentar bien a todos nuestros hermanos peruanos. Vamos a priorizar, en este caso, la agricultura familiar para elevar el sistema inmunológico de la familia. Y en 3 meses, con las medicinas y con todo, en 3 meses le ganamos la batalla, en este caso regularizamos este tema de la pandemia que tenemos. Por eso que para nosotros es fundamental en estos momentos atacar con el sistema inmunológico. Por otro lado, nosotros vamos a
priorizar, en este caso, la reactivación económica del país, favoreciendo a nuestros hermanos Se le peruanos. terminó el minuto. Va a poder continuar como señalábamos, pero todavía tiene que estar mirando de manera estratégica el tiempo que le queda. Señor De Soto. Acabo de estar en varios lugares del norte, incluyendo en la comunidad de Alcahuamba, y hemos visto ahí que tienen ellos, en Yacuabamba, ya tienen sus propios laboratorios, tienen sus plantas de oxígeno y tienen un presupuesto para comprar directamente en el exterior las vacunas que necesitan y los otros 6 implementos que son necesarios. Aquí estoy yo inspeccionándolo. Cada vez que me paseo por el Perú veo una capacidad regional, ya sea privada o comunal, de hacer las cosas bien. El problema es la República de los Expertos. Todos creemos que vamos a entrar a un Estado que va a poder hacer las cosas. El Estado es una carcocha por el momento y es debido a gente como yo que han sido políticos. Eso tiene que cambiar. Por eso es que ya hemos visto directamente con la comunidad la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitalarios, vacunar a todo el país antes del fin de año, 1000 ventiladores a la mitad del precio que lo ha logrado el Estado. Esa propuesta sigue vigente. Minuto cumplido por el momento. Me invita. Minuto cumplido por el momento. Vamos viendo tema de combate a la pandemia, tiene distintos aristas. Uno es la atención de enfermedades graves, crónicas, raras, que muchas personas no han podido atender como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, el cáncer. Candidato Humala, empecemos por ahí para darle otra tónica también a este segmento. ¿Qué podríamos avanzar? Bueno, mira, lo que tenemos hoy día es que tenemos que sincerar las cifras, ¿no? El SINADEF habla de 120.000 muertos, el MINSA más de 50.000, pero hay los muertos producto de no haber podido continuar tratamientos oncológicos, renales, etcétera, en los hospitales. Por eso tenemos que recuperar los hospitales llevando los balones de oxígeno al primer nivel de la atención de salud. Lo que también tenemos que ver es que el Estado, el gobierno, publique los contratos de vacunación, porque no sabemos cuántas vacunas ha comprado el Estado y por lo tanto es importante saber, porque si queremos hacer un techo de la vacunación tenemos que saber cuántas hay, si no estamos disparando al aire, ¿no? Porque nadie puede decir cuándo va a terminar la vacunación si no sabe cuántas vacunas hay. Y eso es una responsabilidad de este gobierno que no publica la lista de vacunas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más sobre el mismo tema? Y en todo caso utilizar su tiempo, el señor Pedro Castillo, adelante. Sí, gracias. Antes de la pandemia, ¿acaso los hospitales no colapsaban? Antes de la pandemia, ¿acaso no había problemas de salud? ¿Por qué? Porque en el Perú la salud no es un derecho, es un servicio. Por eso sálvese quien pueda. En plena pandemia, ¿cuánto costaba una mascarilla, un balón de oxígeno, un ibuprofeno? ¿Y dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el gobierno? Con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia. Para nosotros es un derecho constitucional, por eso garantizaremos la vacuna masiva de calidad para todos los peruanos a partir del 28 de julio. El candidato Urresti había levantado el mano. Muchas gracias. La prevención en salud comienza con el agua y el desagüe. Lamentablemente en el Perú hay 5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y 12 millones de personas que no tienen acceso al desagüe. Esta va a ser la gran obra de mi gobierno. Yo prometo, palabra de Urresti, que al término de mi mandato tendrá agua y desagüe todos los peruanos al 100%, porque esa es la obra más importante que se viene esperando hace 30 años y ningún presidente la ha cumplido por hacer obras elefantiásicas que no han beneficiado a la población realmente. Vamos a recordarle a los candidatos cuánto tiempo acumulado todavía tienen para que ustedes puedan utilizarlo como crean conveniente. El señor Hernando de Soto tiene 1 minuto 32, el señor Alcántara 1 minuto 30, el señor Ollantumala 1:43, el señor Pedro Castillo 1:43 y al candidato Daniel Urresti le quedan 48 segundos. ¿Quién quiere intervenir? Otro ¿Sí? tema que entra también en el asunto de la pandemia es cuánto ha golpeado el bolsillo de los peruanos. Hoy el Congreso ha aprobado un nuevo retiro de fondos de AFP, que sin duda es un tema polémico. Se puede estar a favor, en contra, pero estamos cancelando, abandonando la jubilación de algunos peruanos. Es el 5º retiro en lo que da de la pandemia. ¿En sus gobiernos apoyarían nuevos retiros? ¿Habría algún cambio en ese sentido? Hernández Soto levantó la mano. Esto es una publicación, creo que hecha por el comercio, que indica que de los planes de gobiernos, el que menos costo fiscal va a tener de todos los partidos políticos es el nuestro. Es el único que se ajusta a la realidad.
Y la razón por eso es que no se necesita mucho dinero. Lo que falta aquí es gestión. La gestión del Estado está muy mal hecha, lo sabemos. Es una carcocha que se tiene que sencillamente reparar. Mientras tanto, lo que funciona en el país, en la empresa privada, son las comunidades, como acaba de indicar anteriormente, y a ellas queremos empoderar. Es la única manera de salir sin endeudarnos, sin expropiar a nadie y teniendo una economía sana. Sobre el mismo tema, adelante. Candidato Alcántara. Bien, en esta pandemia los más golpeados han sido nuestros hermanos peruanos, que lo llaman ambulantes, lo llaman informales, que para nosotros son trabajadores independientes. Para ellos vamos a hacer un programa de reactivación económica con un monto de 10.000 millones de soles, para ayudarlos no solamente al financiamiento, sino también con la ayuda técnica y también ayudar en los mercados. Eso para reactivar la economía, a esos hermanos peruanos de los trabajadores independientes. Por otro lado, nosotros vamos a apoyar a los agricultores con un monto de 1.000 millones de soles a la agricultura, a la pequeña agricultura familiar, para reactivar también el agro, que en estos momentos ha sido afectado y necesitamos la alimentación en estos momentos. O sea, esos dos aspectos centrales vamos a hacer. Bien. Y lógicamente para el tema de las AFPs, nosotros estamos de acuerdo porque sencillamente Correcto. La devolución es de un derecho de propiedad de los trabajadores. Eso que más allá afecte o no afecte a la banca, ese es otro... Ahora sí, su minuto cumplido, y lo que yo quisiera preguntarle a todos es, en los primeros 100 días, si eventualmente llegan a ser gobierno, ¿cuáles serían las priorizaciones en las medidas? Porque estamos en medio de una pandemia, a partir de julio va a continuar con el proceso de vacunación, pero vamos a tener que enfrentar una situación mucho más grave. Señor Ollantumala, sí. Quería volver al tema, lo he escuchado al candidato de Soto mencionar una serie de temas, ¿no? Me parece que es un error plantear que ahorita los privados compren vacunas. Mientras la OMS califique al virus como una pandemia, es responsabilidad de los estados. Y en estos momentos, prácticamente el 80% de las vacunas ya han sido estoqueadas por el primer mundo. Lo que estamos peleando nosotros son el 20% o menos. En segundo lugar, creo que el señor de Soto está confundiendo a las comunidades como si fueran un ente privado. Y yo le preguntaría, cuando él saca un spot donde dice que van a producir 37.000 millones de dólares y con eso van a crear 150.000 puestos de trabajo, el problema no son 150.000 puestos de trabajo, se han perdido 3,5 millones de puestos de trabajo. Y si quiere, a ese costo, quiere crear más trabajo, estaríamos hablando de 4 o 5 veces el Producto Bruto Interno o 20 años de nuestro presupuesto exclusivamente para crear esos puestos de trabajo. Muy bien, por alusión, el señor Hernando de Soto, si quiere intervenir para contestarle al señor Humala. Sí, por supuesto. Agradezco las observaciones, pero yo solamente me refería con los 150.000 a la primera liberación de minas que usted, presidente, no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va y del puesto no fue. Yo voy a hacer que Conga vaya, que Tía María vaya y 300 otros proyectos informales con los cuales vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala en su tiempo no pudo hacer. Y ya le he hecho una propuesta concreta de cómo podemos desde ahora, dándole al presidente Sagasti las medidas necesarias, lograr que el sector privado compre a la mitad del precio, lo que hoy día vale 2 veces en un estado que es un estado carcocha y que no sabe comprar bien. ¿Desea responder, Ollantumala, antes del candidato Pedro No le Castillo? respondo en todo caso, ¿no? Está sacando una cifra de la chistera, ¿no? Porque, claro, es lógico, si tiene un plan de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones de 2 hojas, con razón pues sale esos cálculos donde está hablando de 20 años de presupuesto general de la República para construir esa cantidad de puestos de trabajo. Y en realidad, por curiosidad también le preguntaría qué lo une con el partido Avanza País, porque ideológicamente los estatutos de Avanza País están en contra del liberalismo que el señor de Soto defiende. Y en todo caso, si ya sus 80 años que ha trajinado por la política, ¿no era mejor que construya un partido político en vez de subirse a un partido ya hecho? Señor de Soto, le queda poquito tiempo. Luego tiene 30 segundos para cerrar. Creo que va a poder responder. Vamos con el candidato Pedro Castillo. Sí, yo creo que los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no más AFP. Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores administrado por ellos mismos y también con el Estado? En esta pandemia
Si bien es cierto, los bonos son los que hacen populismo, pero creemos importante que en el marco de un derecho constitucional, en la nueva Constitución, que gestada por el pueblo, creemos lo que hay que priorizar es la agricultura. ¿Quién ha parado la olla en la pandemia? ¿Quién no ha tomado desayuno en la pandemia? ¿Quién no almorzó? ¿Quién no cenó? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Vamos a pasar a la segunda reforma agraria dándole prioridad al hombre que se pudre sus productos allá, en la punta del cerro, como en Puña, de donde procedo, que no hay presencia del Estado. Muy bien. Todavía les faltan, en algunos casos, 31 segundos. El caso del señor Alcántara, al señor Humala solamente 6 segundos, al señor De Soto 6 segundos, y luego el señor Castillo 54 y al señor Urresti 48. Así que, dependiendo del tiempo, que es con lo que cuentan, por favor, ¿quién quiere terminar sus segundos? Señor Urresti levantó. Sí. Señor Urresti, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. En este bloque hemos ofrecido varias cosas porque yo no voy a gobernar solo. Tengo un super equipo técnico y un plan de gobierno claro donde está sustentado todo lo que vamos a hacer. Es por eso que me he permitido yo decir claramente que vamos a vacunar a todos hasta diciembre, que vamos a crear puestos de trabajo, que vamos a rescatar a los pequeños negocios, a las peluquerías, a las bodegas, etcétera. También que vamos a cumplir por primera vez en los 200 años de la República con darle agua y desagüe a todos, porque todo lo ofrecido no es solamente una colección de ideas, sino que tenemos un equipo técnico que lo puede llevar a cabo. Palabra de Urresti, cumpliremos lo que ofrecemos. Muchas gracias, señor Urresti. A ver, para terminar, señor Alcántara. Alcántara, adelante. Nosotros vamos a dar, en este tema de la pandemia, el apoyo también a la medicina ancestral, que en estos momentos hay una serie de comunidades que vienen consumiendo el matico, por ejemplo, y no le pasa nada en estos momentos. Tenemos que reforzar todas esas medicinas y hacer llegar a todos nuestros hermanos peruanos. Aparte de la influencia, o en este caso el sistema inmunológico, que vamos a elevarlo con la alimentación, para nosotros es clave para evitar ese tipo de negociados que siempre se hacen con las vacunas. ¿Por qué todo el mundo está queriendo comprar las vacunas? Porque entre las vacunas... Tiempo cumplido, candidato. Gracias. Sí. El candidato Pedro Castillo. Sí, creemos importante manifestar de que para dar prioridad en el problema de la pandemia tenemos que universalizar los servicios. No se puede privatizar también el agua. Allá en Mariátegui de San Juan del Lurigancho, en el cerro, por ejemplo, cuando un vecino está esperando que llene su tacho de agua, resulta más costoso que toda el agua que tiene un vecino en Miraflores y en San Isidro. Entonces, ¿cómo le puedes exigir que se lave las manos si no tiene agua? Hay ciudadanos que no tienen un centavo para llevarse un pan a la boca, pero sin embargo, hoy se ven obligados hasta a lavar su propia mascarilla. Entonces tenemos que universalizar. La salud tiene que ser un derecho constitucional. Le quedan 21 segundos si es que quiere utilizarlo, si no, le quedan 6 segundos tanto a Hernando de Soto como al señor Ollanta Humala. Y en esos 6 segundos, antes de pasar a la ronda final de 30 segundos, no sé si quieren utilizarlo o no. Claro que sí. Lo digo con absoluta seriedad. En 6 segundos se puede decir poco, pero de repente lo pueden utilizar. Puede decir mucho. 6 segundos es poco, me remito a los 30. Muy bien. ¿Usted también? Que calle otorga, ¿no? En nuestro gobierno la inversión minera llegó a 42.000 millones de dólares. Muy bien. Gracias. Tiempo. Muchísimas gracias. Señor Don Pedro Castillo, Castillo, 21 segundos. ahí lo deja, regala 21 segundos. Muy bien. En el caso del señor José Vega, que tenía que empezar los últimos 30 segundos, como se ha retirado de este estudio, vamos a darle la palabra al señor Andrés Alcántara Paredes, tiene sus 30 segundos finales. Bien. Nosotros vamos a fortalecer la primera línea, vamos a destinar 3.000 millones de soles para hacer un cerco médico-social y así comprar las medicinas y atacar toda la especulación de medicinas. Vamos a dotar de medicinas a todos los centros de salud para enfrentar este tema de la especulación que lo hemos notado en los negocios que han hecho en esta pandemia. Y también vamos a priorizar nosotros el apoyo que vamos a dar a nuestros científicos peruanos para que ellos que hagan la vacuna y así rompamos todo tipo de dependencia. Gracias por su cumplimiento del tiempo. Candidato Hernando de Soto. Muchas gracias. Aquí tengo un Wikileaks, que significa un documento que ha sido vulgarizado por la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, según el cual usted, en el 2011, a través de su primer ministro Lerner, presidente Humala, dice que todos sus planes están inspirados por los trabajos de Hernando de Soto.
Esto también dijo Barrantes. Aquí está, Wikileaks, y usted ha cambiado. Cuando nos conocimos, también estaba a favor su hermana Antauro, ha suscrito mis planteamientos Tiempo al mismo cumplido. tiempo que su papá. ¿Qué usted? Fernando de Soto, muchísimas gracias. El turno es de Pedro Castillo. Adelante, 30 segundos. Gracias. La salud como derecho constitucional tiene que estar sujeto para que garanticemos el trabajo. ¿Cómo es posible que en plena pandemia las autoridades no sean compadecidos o no sean solidarios, no tengan un gesto de sensibilidad con los trabajadores? Por ejemplo, con los transportistas. Papeletas por todo lado. Vamos a subsidiar esas papeletas que se han dado en el marco de la pandemia para que la gente de eso, en vez de pagar a la autoridad, eso le sirva para llevar un pan a la boca. Muchas gracias. Candidato Daniel Urresti. Muchas gracias. Hace más de 30 años la población se ha dado cuenta que los que realmente gobiernan en Palacio son los grupos de poder, que son los que deciden qué obras se realizan, normalmente elefantiásicas, como la refinería de Talara, la interoceánica, que no benefician a la mayoría. Yo no tengo ninguna relación con ningún grupo de poder. Vamos a realizar lo que está en mi plan de trabajo, lo que ha desarrollado mi equipo técnico y que está totalmente sustentado. Tiempo cumplido. Gracias. Muy bien, cierra esta parte del bloque el señor Ollantumala. Adelante. Los partidos que están en el Congreso, como el Fujimorismo, APP, Acción Popular, son los causantes de esta crisis política e institucional, incluyendo las víctimas del COVID, que ya superan largamente a las víctimas, a los fallecidos en la guerra con Chile o en la guerra contraterrorista. A pesar de la férrea oposición que tuvimos en nuestro gobierno, jamás permitimos que se retrocediera. Tenemos la experiencia para garantizar que podemos vencer al COVID, recuperar la economía del empleo y recuperar también la educación. Tiempo Cumplido. Muchísimas gracias a todos los participantes. Este primer bloque ha concluido. Más adelante tendremos el segundo sobre la educación tan importante. Hacemos una breve pausa y regresamos con este debate presidencial 2021. Estamos de regreso en este gran debate presidencial 2021. Son los candidatos que están el día de hoy por segundo día consecutivo. El primero fue el primer grupo, este es el segundo grupo y mañana cerrará para el total de 18 candidatos el tercer bloque. Pero veamos de qué se trata este segundo bloque. Muy bien, tendremos durante todas las secuencias dos bloques ciudadanos. Importante que estos bloques van a tener una pregunta de un ciudadano, el pregúntale a tu candidato, que efectivamente se ha recogido en las últimas semanas. Así es, Mónica. Amigos, ya con los temas definidos del 16 al 21 de marzo se llevó a cabo la campaña Pregúntale a tu candidato en Facebook, Twitter y la plataforma Voto Informado. A través de un comité revisor liderado por el Jurado Nacional de Elecciones, se seleccionaron las preguntas que serán respondidas el día de hoy por las duplas. Cada dupla de candidatos responderá una pregunta ciudadana. Cada candidato tendrá 1 minuto para responder y luego los moderadores formularemos una repregunta para también recibir una respuesta de 1 minuto. Muy bien, Pedro, y efectivamente vamos a invitar al frente a la primera dupla que está conformada. Esto fue por sorteo, de acuerdo a los equipos y a los candidatos. Le pedimos, por favor, al señor Daniel Urresti, de Podemos Perú, y al señor Pedro Castillo, del Partido Político Nacional Perú Libre, que se acerquen al podio. Donde están las marcas se ubican, por favor, como se ha señalado. Y va a empezar el señor Daniel Urresti, tendrá 1 minuto después de escuchar la pregunta ciudadana.
¿Qué cambios o modificaciones se incorporaría en la currícula escolar en los niveles primario y secundario con el objetivo de proveer de habilidades y capacidades a los estudiantes para facilitar su incorporación al mercado laboral a la par que prosiguen con sus estudios técnicos y universitarios? Adelante, candidato. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que reconocer es que por lo menos durante los 4 o 5 años vamos a tener que dar un salto cuántico en cuanto a la educación. La educación va a tener que ser semipresencial en el mejor de los casos, lo que significa que tenemos que solucionar primero el tema del Internet. Y para eso ya tenemos la dorsal. El problema es que se hicieron malos contratos con los mexicanos, quienes se niegan a terminar el trabajo, es decir, a poner las transversales y lograr que se tenga Internet a nivel nacional. Y cosas como las que están presentando otros candidatos de poner un satélite de telecomunicaciones porque no están bien asesorados, porque un satélite de telecomunicaciones nos puede permitir efectivamente la voz, pero no los datos. Ahora, las currículas tienen que adaptarse justamente al nuevo tipo de enseñanza, que va a ser semipresencial. Y eso es lo que pensamos hacer nosotros, según nuestro plan de gobierno. Muy bien, tiempo, candidato. Vamos ahora con la misma pregunta con el señor Pedro Castillo. Adelante. Gracias. En una nueva Constitución, la educación no será privilegios, no será discriminatorio. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación para concluir con tanta discriminación. Creemos importante que la educación es un derecho fundamental. Como derecho, quiere decir que no habrá discriminación en el marco de la anemia, infraestructura, y que la educación básica regular no puede estar desligada de la universitaria. Tenemos que insertar a partir del tercer año de secundaria lo que se enseña en la academia para que los jóvenes que terminen el colegio tengan el ingreso libre a las universidades del Perú. Gracias, candidato. Le han sobrado 20 segundos, quiero hacerlo notar, es importante para todos los que nos están viendo, pero también se agradece la capacidad de síntesis en la respuesta. Candidato Urresti, toca formular una pregunta sobre el tema educación. Muchos jóvenes nos escriben preocupados por que no hay una suficiente inversión en ciencia y tecnología, o porque muchas veces el talento de nuestros jóvenes científicos prometedores termina desarrollándose en otros países y no aquí en el Perú. ¿Cuánto invertiría un gobierno suyo en ciencia y tecnología para potenciar esa capacidad y sobre todo en la Universidad Peruana? Bien, lo que invertiríamos es lo que sea necesario. Acaba de decirnos el candidato que invertiría el 10% del PBI, pero lo que se recauda actualmente en el Perú es el 14% del PBI. O sea, nos quedaría 4% para el resto de todas las actividades. Eso es imposible. Si ustedes leen nuestro plan de gobierno, verán que apoyamos totalmente la ciencia y tecnología. Vamos a invertir mucho dinero en los proyectos de ciencia y tecnología, en los que tienen que ver con Internet. Además, tenemos nosotros claro que debemos crear el Instituto Científico de Lima, como el Instituto de Massachusetts, que será justamente el faro que atraiga hacia el Perú a los mejores científicos y logremos nosotros que finalmente aquí en el país tengamos investigadores que no necesitan irse al extranjero para poder realizar este trabajo que nos hace falta. Tiempo cumplido, candidato. Muchas gracias. Permítame formularle una pregunta al señor Pedro Castillo. Usted es profesor y la aspiración de tener el 10% del Producto Bruto Interno es una aspiración loable, hay que entenderlo, noble también. Pero evidentemente hay que preguntarse de dónde va a sacar del Producto Bruto Interno 10% y qué cosa va a repriorizar, qué cosa va a cortar, porque las correas salen del mismo cuero. Es decir, el tema de financiación es muy importante. Hace muchos años que se aspira a llegar a 6% y usted está prometiéndonos 10%. ¿Cómo? Es la pregunta. Primeramente, en el marco de una nueva Constitución, hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas.
Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Muchas gracias. Queremos invitar a ambos candidatos a regresar a su lugar en el podio para continuar con la siguiente dupla en la que vamos a abordar el tema de educación, la pregunta ciudadana. Invitamos al candidato Hernando de Soto. También estaba invitado, evidentemente, el candidato por sorteo, José Vega, de Unión por el Perú. Pase, candidato de Soto. Quería dar la explicación. José Vega, como sabemos, se ha retirado y por eso procederemos con la pregunta ciudadana, la respuesta del candidato de Soto y luego la repregunta al candidato de Soto. Muy bien. Con relación a las limitaciones observadas durante la pandemia para que los niños puedan acceder a educación en zonas rurales como en Puno y Huancavelica, ¿cuál será la estrategia que se implementará como solución a esta gran problemática? Tiene un minuto, adelante. El gran problema en el Perú es creer que todo va a venir de afuera. En eso estoy absolutamente de acuerdo con todos aquellos que hablan de dependencia. El hecho es que entiendo yo que soy la única persona que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior y que está siendo ahora aplicado en varios países, porque en lugar de yo basarme sobre educación, me he basado sobre la observación de qué es lo que ocurre empíricamente en el Perú y con las justas es sumar y restar y he patentado algo. Yo quisiera ver que en las regiones del Perú se concentren en resolver problemas porque ese es el mejor aprendizaje que existe. De acuerdo a eso, tenemos un programa de juventud que va a ser precisamente eso, basarse sobre nuestro conocimiento y nuestros valores locales. En mi patente está incluido el quipu. Gracias. Bien, le quedaban 10 segundos, pero va la repregunta de Pedro. Vamos a formular la repregunta y también es un tema que preocupa a muchos jóvenes, la educación técnica de calidad, la educación superior técnica de calidad. Hablamos mucho de la universidad en buena hora, le debemos mucho a la universidad peruana todavía, pero los jóvenes quieren aspirar a una educación técnica de calidad. Actualmente la demanda laboral para institutos egresados, institutos tecnológicos, es de 26% del mercado, pero solo 20% estudia, es decir, tenemos que atraer ese talento, canalizarlo apropiadamente y muchas veces no hay institutos superiores de calidad donde deberían. ¿Qué haría un gobierno de Hernando de Soto? ¿Cómo invertiría? ¿En qué zonas? ¿En qué plazos? Tenemos un tiempo para hablar de ello. Un minuto. Básicamente lo mismo que he estado contestando actualmente, que es que los problemas, la ciencia es rica cuando se nutre de resolver problemas. Vemos, por ejemplo, el caso de Uber. Como ustedes saben, es un sistema altamente técnico, pero que consiste básicamente en los Estados Unidos, donde nació, de agarrar los taxis informales, que son 70% de Chicago, que son 30% de Nueva York, y saltarse a la garrocha aquellos que están privilegiados por los permisos formales. En el Perú tenemos esa capacidad de volver a ver nuestros sistemas y en lugar de descartar la informalidad como si fuera una plaga, a llevarla al terreno de darse cuenta que está lleno de lecciones. En el fondo la solución a los taxis, mototaxis en el Perú es Uber. Y si en el Perú se hubiesen dedicado como nosotros a verlo, hubiesen recibido los primeros premios blockchain que nosotros hemos recibido, como todos ustedes saben, pero no vienen de haber estudiado fuera. Tiempo cumplido, lo invitamos a volver al podio. Muchísimas gracias, don Hernando de Soto. Por favor, adelante y vamos a pasar a la tercera dupla que, como hemos señalado, también está prevista. Invitamos a don Andrés Alcántara Paredes y a don Ollanta Malatazo a los lugares donde están ubicados en el centro del podio para tener la misma mecánica en estas duplas. Vamos de inmediato con la pregunta ciudadana. Empieza a responder el señor Andrés Alcántara, pero escuchemos la pregunta. Es bien sabido que la educación en el interior del país es de menor calidad que la que se da en la capital. ¿Cuál es su propuesta concreta para afrontar este problema y brindar educación de calidad a los que se encuentran en el interior, especialmente a aquellos que deben caminar kilómetros de distancia para llegar a sus centros educativos? Muy bien, tiene un minuto. Bien.
hablamos de educación, del derecho a la educación, significa el aumento del presupuesto, porque sin recursos no se puede hacer absolutamente nada. En estos momentos tenemos, por ejemplo, un abandono de los estudiantes. Más de 171.000 estudiantes están abandonando las universidades. Hay 200.000 estudiantes, por ejemplo, que han tenido problemas de la SUNEDO. Sus universidades que fueron creadas con un decreto legislativo en la época de Fujimori, hicieron una gran cantidad de universidades privadas sin ningún control, sin ninguna planificación, y ahora tenemos ese problema. O sea, hay un problema muy serio que tenemos que afrontar en el país. Por eso que tenemos que aumentar el presupuesto no menor al 6% del PBI para poder enfrentar y darle toda la educación de calidad, ¿no? Porque definitivamente la transformación digital y la educación virtual es definitivamente dinero. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta está dirigida a la brecha, a la desigualdad que hay entre Lima y el resto del país en cuanto a educación. Adelante, señor Humala. Hicimos una reforma educativa que llevó el presupuesto educativo de 2.9 a 4%. Esto nos permitió crear el programa de becas, donde dimos más de 100.000 becas. Y además elevamos el salario de los maestros en un 60-65%. Creamos los colegios de alto rendimiento en las regiones del país, dándoles bachillerato internacional. Creamos para esos chicos que van de las comunidades a pie, creamos rutas solidarias, bicicletas en los colegios. Hemos creado también el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, en convenio con Canadá, que hay 14 carreras con reconocimiento a público, tanto del Estado peruano como de Canadá. Esa es la salida de la educación. La educación no puede ser un programa social, la educación tiene que ser una política de Estado. Y por eso creamos la ley universitaria, la SUNEDU, y hemos comenzado a ponerle calidad a la educación. Podemos hablar de subir 6, 10% al PBI, eso es imposible. Nosotros quisimos subirlo y llegamos al 4%, porque el Ministerio de Educación no tiene esa capacidad. Tiempo cumplido, gracias. Pregunta para el candidato Andrés Alcántara. Actualmente en nuestro país tenemos 13 millones de jóvenes, hombres, mujeres, que no acceden a ningún tipo de estudio superior. 13 millones. 83% de ellos trabajan en la informalidad. ¿Qué alternativa desde la educación se puede ofrecer a estos jóvenes? Estableciendo la educación como derecho humano, el Estado no solamente tiene que reconocer el derecho, sino tiene que garantizarlo. Entonces, de esa forma, tenemos que aumentar el presupuesto, no hay otra salida. En estos momentos, por ejemplo, la irresponsabilidad de hacer el SUNEDO y cerrar las universidades sin ningún tipo de control, imagínense, ¿quién se ha perjudicado? Los estudiantes, los padres de familia que tanto esfuerzo hacen para mandar a sus hijos a las universidades. En estos momentos ven truncada todo el futuro de sus hijos. Esa es una irresponsabilidad, por ejemplo. Se jacta el señor Ollanta de que ha hecho la SUNEDO, pero la SUNEDO sin medir consecuencias agarra y cierra las universidades. O sea, es un tema crítico en el país que tenemos que resolverlo. O sea, aquí la única salida es aumentar el presupuesto para poder invertir en ciencia, en tecnología, para que todos nuestros estudiantes puedan participar y puedan educarse de mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias. Le quedaban 5 segundos, pero quisiera hacerle la pregunta al señor Ollanta Humala. El 2020, evidentemente, ha sido un año de pandemia. Prácticamente se ha perdido el año escolar. Es decir, ¿cómo haría usted eventualmente en un gobierno suyo para recuperar todo el año 20 y probablemente la mitad del año 21, que es lo que no se ha podido afrontar hasta ahora? Se han hecho esfuerzos, pero no se ha logrado. ¿Qué medidas tomaría para recuperar eso y poder cerrar de alguna manera esta brecha? Un plan de rescate de la educación. Este plan de rescate de la educación tiene que ser un llamamiento a todos los estudiantes en el último año de universidad que quieran sumarse voluntariamente a duplicar, a estar en los colegios para llevar la educación poco a poco, gradualmente, a la etapa presencial. Necesitamos construir, así como entregamos alimentos, entregar un paquete escolar que tenga los textos escolares, que tenga una tablet insertada con todas las materias y una guía de aprendizaje para que los padres también colaboren en este tema. Los tambos que hemos creado en el gobierno nacionalista ayudarán para que los voluntarios vayan a llevar la educación en el ámbito rural. La red dorsal de fibra óptica, proyecto nacionalista que este gobierno no lo ha continuado. El problema es que este gobierno no ha continuado las obras del saliente. Por ejemplo, en el tema de la SUNEDU, el tema de los estudiantes, este gobierno tiene que resolverlo, pero eso no quiere decir que la SUNEDU sea mala. Además de esto,
tenemos que trabajar nosotros la mejora de los colegios a través de la infraestructura que hoy día está abandonada por la cuarentena. Muy bien, tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Los invitamos a regresar a sus lugares originales y nosotros tenemos que ir a una pausa, Pedro. Así es, Mónica. Hemos cerrado este bloque, pero luego viene otro muy importante también en su temática y porque vamos a tener otra bolsa de tiempo para que todos interactúen y compartan sus propuestas. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos. Bienvenidos amigos, nuevamente retomamos este debate presidencial 2021. ¿Y qué te parece, Mónica, si vemos cuál es el siguiente eje temático? Tema importantísimo, seguridad nacional, seguridad ciudadana. Es lo que vamos a abordar en esta bolsa de tiempo. Ya las explicaciones están dadas, conocen la forma y la dinámica de esta parte, este tercer bloque. Así que vamos a iniciar con el señor Ollanta Humala-Tasso, con los 30 segundos de introducción en esta fase del bloque 3. Adelante, por favor. Todos estamos de acuerdo en que hay que poner mano dura a los delincuentes, hay que mejorar el equipamiento de la policía y elevar el efectivo policial. Pero nadie está haciendo hincapié en la actividad social, en el tema de la prevención que tiene que hacer el Estado para generar oportunidades para que los jóvenes no vean en el delito una forma de recursearse. Los nacionalistas bajamos los índices de victimización de 40 a 28%. Sabemos hacer las cosas, tenemos experiencia. Muy bien. Tiempo cumplido. Vamos con el candidato Pedro Castillo. 30 segundos. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es sumarnos todos a esta contienda. No va más allá en nuestro gobierno el problema de la inseguridad. ¿Cómo vamos a dar una seguridad? Convocando a las rondas campesinas. Nuestra experiencia trasladaremos como ronderos las rondas campesinas y urbanas para organizar a los barrios. Hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los reservistas y a los técnicos suboficiales de la Policía Nacional para consolidar una sola fuerza. Y lo que tenemos que hacer es que los delincuentes reincidentes... Tiempo cumplido, señor Castillo. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos con el señor Andrés Alcántara, de Democracia Directa. 30 segundos. Bueno, cada vez que hay elecciones todos los políticos nos dicen lo mismo, que van a derrotar a la delincuencia, que delincuencia cero y todo ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que la delincuencia nos está ganando la batalla. Ha ganado la batalla al gobierno, sencillamente se ha infiltrado hasta en las organizaciones como el Ministerio Público, como la Policía Nacional, están metidos hasta en la política, ya están los delincuentes. Hemos visto alcaldes, hemos visto regidores que están metidos en ese problema. Eso es lo real que está ocurriendo en el país. Gracias. Hernando de Soto, 30 segundos. Me parece correcto el llamado a las rondas campesinas. El saqueo salió en 1992, el decreto ley 741, mediante el cual, gracias a las negociaciones que conduje con los Estados Unidos, se legalizó a las rondas y se legalizó a los sistemas de defensa antisubversivos. No solamente eso, sino Abimael Guzmán dice en su último escrito de que eso se debe a las acciones del Instituto Libertad y Democracia, que logró efectivamente incorporar a las fuerzas del Estado, que eran 40.000, 70.000 más. Candidato, muchísimas gracias. Le hubiera tocado al señor José Vega, de Unión por el Perú, pero como se ha retirado de este debate, le toca el turno al señor Daniel Urresti y tiene los 30 segundos. Para lograr la seguridad ciudadana es necesario entender que se tienen que realizar una serie de acciones de manera paralela, a largo, a mediano y a corto plazo. A largo plazo, la educación en valores. A largo plazo, el trabajo pleno. A mediano plazo, hay que modificar el Código Procesal Penal por lo menos en dos cosas. La primera, devolverle la investigación a la policía, y la segunda, lograr
que la venta de celulares robados se considere como un delito de organización criminal. Tiempo cumplido, ahora ingresamos a la bolsa de tiempo. Cada candidato 3 minutos y medio que deberá administrar estratégicamente, como les hemos invitado a hacerlo, para que fluya el debate, la confrontación en los mejores términos. ¿Quién quiere comenzar en el tema de seguridad ciudadana? Lo asignamos entonces, don Daniel Urresti. Adelante. Adelante. En el corto plazo, la seguridad ciudadana necesita solucionar los 3 problemas principales de la policía. Primero, que la elección de la especialidad se haga desde la escuela. Segundo, el personal de la policía. El personal, necesitamos 180.000 policías en condiciones de patrulla y tenemos 115.000. ¿Qué va a hacer Podemos Perú? Vamos a dar un bono de 1.200 soles para que aquellos policías que cumplen 30 años no se retiren de la policía, sino se mantengan como policías hasta los 35 o 38 años que permite la ley. Además, darles todo el paquete logístico que les falta, patrulleros, armas, cámaras, equipo de radio, etcétera. Pero lo importantísimo también es repotenciar las juntas vecinales y las rondas campesinas, por lo menos con movilidad y con equipo de radio, que es lo que vienen reclamando y nadie les da. Muy bien. El señor Pedro Castillo, que levantó la mano. Gracias. Yo creo que es importante hacer la unidad para combatir la delincuencia. Puedo potenciar el trabajo y el servicio de la policía, de las organizaciones, pero ¿qué sucede si yo lo llevo al Poder Judicial, a la comisaría, mientras sale la familia adelante en un cartel pidiendo justicia, clamando justicia, valga la redundancia, y el delincuente sale por la puerta falsa? Lo que tenemos que hacer es que estos delincuentes reincidentes tenemos que llevarle a construir puentes, carreteras, las cuencas hidrográficas para hacer más efectivo nuestros desiertos. Es más, lo que tenemos que hacer en nuestro gobierno, así como se han abierto las fronteras para que ciudadanos de otros países vengan sin ningún filtro, vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Al Perú se la respeta. Es importante que en seguridad ciudadana también se convoque al ciudadano que quiere participar, quiere apoyar a su policía, pero también quiere verla patrullando, actuando como corresponde. ¿Quién de ustedes desearía profundizar sobre este tema o ampliar su visión sobre la seguridad ciudadana? Pero, ¿cómo involucramos a la ciudadanía? ¿El expresidente Ollantumala? Por supuesto. El tema es nuevamente el enfoque. Siempre estamos enfocando el tema de un ministerio. El problema de la seguridad ciudadana, por Dios, no es el problema de la policía. La policía es como el atrapató de los errores de las diferentes políticas de gobierno. Eso lo sabemos nosotros con experiencia de gobierno, lo sabemos, ¿no? Escucho a todos cuando hablan de seguridad ciudadana. Bueno, entonces todos podrían ser ministros del Interior, pero para ser presidente de la República hay que saber convocar a una ciudadanía. Nosotros creamos la CONASEC y le pusimos 200 millones de soles. Pero esto tiene que tener continuidad, porque si no, la política de seguridad ciudadana no funciona. Muy bien. ¿Quién levanta la mano? Yo lo que quisiera también señalar es, el tema de seguridad ciudadana efectivamente es un tema integral, pero la mayoría de veces se enfoca en el tema de la policía. Es decir, nos gustaría también que se centre la discusión en cuáles son los niveles y la cadena que tiene que ver finalmente con un resultado donde haya mayor seguridad en el país. Pero en todo caso, señor Alcántara, adelante, por favor. Bien, como le dije antes, lo mismo volvemos a escuchar, que son los campeones en resolver el tema de la delincuencia. Yo pregunto a todos mis hermanos peruanos, ¿habrá que volver a creer en el presidente Ollanta con su ministro Urresti? Porque ellos han gobernado el país, han gobernado con el señor Julio del Moradito, con la señora Verónica Mendoza. O sea, ya han gobernado, ¿y qué cosa prometieron? El gran cambio, la gran transformación, ¿no? Con la misma Constitución. Era una mentira, terminó en una estafa al país. O sea, nuevamente dicen lo mismo, ¿no? Acá los peruanos debemos ser conscientes en estos momentos de que definitivamente la delincuencia les ha ganado la guerra a ellos. Entonces nosotros tenemos que enfrentar en estos momentos en el Perú con una organización de la ciudadanía. Tenemos que organizar a la ciudadanía y salir a enfrentar. Pero aquí también tenemos que ir hacia una reforma de la Constitución, porque tenemos que reformar... Minuto cumplido. Quiero dar pase a quien por alusión desee responder. Primero el expresidente Ollantumala. ¿Desea responder por alusión? O si no, don Daniel Urresti. Está bien. Okay. Simplemente mostrar este cuadro nuevamente, ¿no? Este es el cuadro del producto de un esfuerzo de trabajo.
¿no? Aquí no está el sector privado, aquí está el Estado, políticas de Estado, donde hemos logrado bajar el índice de la victimización de casi 40% a 28%, casi 28%. Eso es un trabajo que nos llevó a modernizar la policía. Pasamos de 97 a 130.000 efectivos, los más de 3.500 patrulleros inteligentes, las videocámaras y los sistemas de comunicación. Ha habido un esfuerzo y ahora tenemos que sumar ese esfuerzo a toda la comunidad, incluyendo los gobiernos subnacionales. Gracias. Muy bien, quisiéramos también invitar al señor Hernando de Soto, todavía está con sus 3 minutos 30, no ha intervenido en esta parte y en este bloque, no sé si quiere comenzar su intervención. Por supuesto, muchas gracias, Mónica. Adelante, por favor. En primer lugar, nosotros tenemos un plan que hemos creado con los generales Williams, José Williams, de Chavín de Huártar, y con el general Marco Miyashiro, que es, por supuesto, autor de la gran captura de Abimael Guzmán, ambos jefes estratégicos. Y ese plan incluye utilizar a los licenciados del Ejército, reenganchar donde fuera necesario y al mismo tiempo los reservistas. La idea es cómo hacerlo con mínimos costos para el Estado. Hay que acordarse de que los tiempos han cambiado. Estamos en extrema pobreza, se han metido delincuentes de otros países y falta gente colocar en las fronteras, y ya hemos iniciado conversaciones con la Unión, con las Naciones Unidas para vigilar las fronteras con respeto a los derechos humanos, y no dejamos entrar ni a delincuentes ni a los pobres de otros países. Que se ocupen sus gobiernos de ellos, nosotros nos ocuparemos de los nuestros. Tenemos también una asistencia técnica que ha sido solicitada y aceptada por la Asociación de Sheriffs de los Estados Unidos. Minuto cumplido, candidato de Soto, minuto cumplido. Combatir la delincuencia, apostar por la seguridad ciudadana, también es erradicar a la criminalidad que se nutre muchas veces de la minería ilegal, de la trata de personas, del narcotráfico. ¿Cómo tecnificamos, invertimos en una policía con inteligencia, con capacidades modernas, y cómo apoyamos a la Fiscalía para que combata ese delito? ¿Quién desea seguir? ¿Candidato Urresti? Muy bien. Yo ya hablé de cómo combatir a largo y mediano plazo, que es justamente lo que vienen ellos diciendo, pero lamentablemente no lo entienden. Entonces ahora hablemos del corto plazo. En este momento las cifras de inseguridad son las más altas de la historia del Perú. Los delincuentes, los criminales han tomado literalmente las ciudades, caminan por las calles con las armas en ristre. ¿Y por qué? Porque la policía ha perdido la iniciativa por falta de liderazgo. Entonces aquí viene lo importante de las acciones inmediatas que debemos tomar. Las acciones importantes, inmediatas, a partir del 28 de julio, en que yo seré presidente, son, primero, los puestos fronterizos y los servicios públicos esenciales serán responsabilidad de la Fuerza Armada. Esos policías saldrán a las calles a patrullar. La PNP no cuidará más empresas ni mineras. Esos policías saldrán a patrullar, sí, y se le dará el presupuesto a las Fuerzas Armadas. El minuto candidato Urresti, se le ha acabado. Guarde, digamos, la segunda parte de su respuesta para el siguiente tiempo, y vamos de inmediato con el señor Castillo, que también había levantado la mano. Adelante. Sí, gracias. Yo creo que lo primero que hacerse tiene que dignificarse a la policía, pero también se tiene que descentralizar su servicio. En San Juan del Lurigancho, más de 1 millón de ciudadanos tiene menos policía o escasa policía lo que tienen los ciudadanos en Miraflores y en San Isidro. Entonces creemos importante que no solamente pasa por la situación de la policía, lo que hay que hacer es convocar a las organizaciones vivas comprometidas con el país, como las rondas campesinas, fortalecer, por ejemplo, la ley 27908, y se le da un presupuesto a la ronda campesina, porque la ronda campesina ahora ya no está sola, ya no está para cuidar la vaca, tiene que contribuir con el desarrollo, la tranquilidad del país y la fiscalización también a sus autoridades. Ingresa don Andrés Alcántara al debate. Bien, lo que tenemos que hacer es una reforma de la Constitución. Nosotros tenemos una propuesta de reforma total de la Constitución. Acá la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir sujetos a revocatoria a las instituciones que tienen que ver con la justicia. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Porque ustedes han visto que la policía se queja, dice, yo lo capturo al choro y la Fiscalía lo saca. O sea, finalmente, aquí tenemos que hacer un control. La fiscalización, la sanción que tiene que hacer es por el pueblo tiene que tomar el control. Y para eso necesitamos hacer una reforma total de la Constitución, vía referéndum. Acá yo tengo que hemos avanzado ya los 2 millones de firmas, 2.400.000 firmas.
pero también lo tengo aquí, hemos avanzado en la digitación de 1.170.000 firmas que ya están digitadas. Estamos avanzando a esa nueva constitución para gobernar el país. Este 2021, el compromiso de democracia directa del Partido de la Casita es gobernar con la nueva Constitución, ya no con la Constitución del 93. El minuto se le ha cumplido. Señor Alcántara, solamente para recordarles los tiempos acumulados para que ustedes puedan administrarlos. 2:30 el señor De Soto, 1:30 el señor Alcántara, 2:16 tiene el señor Humala, 2:09 el señor Castillo y 1:31 el señor Urresti. El señor De Soto, adelante. Muchas gracias, Mónica. En primer lugar, lo felicito por haber ganado su referéndum, señora Alcántara. Espero que se haya fijado que lo pudo hacer porque nosotros pusimos en la Constitución el derecho al referéndum. Hay que mejorarlo, estoy de acuerdo, pero me alegro que haya servido a su noble causa. En segundo lugar, el problema es no solamente, obviamente, solamente policial. Comienza en la familia. Por eso es que el general Miyashiro, que está actualmente en la Fundación Uraki, comienza a educar a los niños desde el comienzo en su casa para que luego sean buenos ciudadanos. No es solamente un problema del Ministerio del Interior. Por otro lado, la parte económica es crucial. Mientras mayor pobreza, mayor delincuencia. Por eso, control a las personas que vienen de afuera que son delincuentes y, en segundo lugar, crear riqueza, prosperidad, y todas las encuestas indican que se tiene más confianza en nosotros que en muchos de nosotros rivales. Gracias. Gracias. ¿Cómo prevenimos el delito? ¿Cómo planteamos una política que reconduzca a jóvenes en todo el país para evitar caer en esta espiral que un día comienza con un robo menor y se transforma en algo peor, como hemos visto? Profesor Castillo. Gracias. Yo creo que para eso está el Estado. Lo que tiene que hacer es no descuidarse de la sociedad, fortalecer la escuela, fortalecer la familia. Muchos jóvenes que terminan el colegio con secundaria en nuestra patria, el único en América Latina y en el mundo, los jóvenes van a las grandes ciudades a buscar oportunidades, ¿no? Y no las encuentran. Si es que buscan empleo, las empresas la explotan. ¿A dónde van? Entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado tiene que dar oportunidad de trabajo, abrir los talleres. En nuestro gobierno no más cárceles, tiene que convertirse a lugares de investigación, de talleres. Pero las personas que delinquen, que están adentro de la cárcel, tienen que aprender a comer el pan con el sudor de su frente, ¿no? ¿Cómo es posible que el gobierno a los que delinquen le da desayuno, almuerzo, cena, un abogado de oficio, teléfono, agua, luz, y nuestros hijos allá en las escuelas no tienen ni siquiera oportunidad para tener una conectividad con su maestro? Muy bien. El señor Alcántara levantó primero. Bien. Justamente lo que planteamos nosotros es el cambio del modelo económico, para dejar de ser un modelo económico primario exportador y pasar a ser un modelo diversificado, industrializado, ¿no? Que generemos valor agregado a nuestros recursos naturales para generar empresa y empleo para todos los peruanos. Y justamente los jóvenes van a ser capacitados en la ciencia y la tecnología para desarrollar e industrializar nuestro país. Por eso justamente se necesita una nueva constitución vía referéndum, que el pueblo tiene que aprobar en referéndum. Eso va a resolver, ir a la causa del problema que nosotros tenemos en estos momentos, porque no podemos ir al choque nada más. Sí, a nivel con las organizaciones de la sociedad civil hay que entrar a enfrentar a la delincuencia, pero cambiando todas las reglas, porque definitivamente hay gente que lo protege a la delincuencia en estos momentos, como ustedes han visto cómo se queja la policía. Por eso que para nosotros definitivamente tiene que haber una reforma total de la Constitución vía referéndum. Varios quieren intervenir, pero el que más tiempo acumulado tiene es el señor Humala. Vamos a darle la palabra al señor Humala, después al señor Urresti y después al señor De Soto. Adelante, señor Humala. Tenemos que recuperar la iniciativa en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Eso involucra responsabilidades compartidas. El Estado tiene, a través de una política de inclusión social, tiene que generar desarrollo, oportunidades para los jóvenes, para que no entren al delito. Cada año, 280.000 jóvenes que salen de los colegios están yendo al mundo de la informalidad y están a merced de las garras, pues, del crimen organizado. En nuestro gobierno creamos el Programa Nacional de Becas, creamos los colegios de alto rendimiento, creamos el programa Ponte en Carrera para orientar a los jóvenes y en este próximo gobierno crearemos un programa Mujer Revalorada donde haremos becas para las mujeres, no solamente en la etapa superior, sino en el colegio también. En nuestro gobierno se redujeron los cultivos ilegales de hoja de coca a 40.000, de 62.000 a 40.000 hectáreas. Muy bien, señor Urresti. Siguen hablando de las soluciones a largo y mediano plazo que yo ya las expliqué claramente. Tenemos los criminales en la puerta. Lo que tenemos que hacer es
¿Qué hacemos en este momento? Mi tercera disposición es que las Fuerzas Armadas apoyen logísticamente a la policía. Se le va a dar presupuesto para eso, para que sobre todo en munición y en vehículos los apoyen. Además, ya no se soporta más. Lo que quiere la población es que se actúe de inmediato. Por eso, el 28 de julio de este año, decretaré el toque de queda contra los criminales. No me interesa lo que digan los políticos, lo que digan los que salen a hablar, los opinólogos ni los troles. Es necesario lograr que los jóvenes ya no estén a merced de las bandas delincuenciales y del narcotráfico, a donde ingresan muy jóvenes. Esto va a evitarlo. ¿Están de acuerdo con lo que señala el señor Urresti, el toque de queda y lo que ha mencionado el señor De Soto? Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con el general Urresti. El problema es ahora, también es a largo plazo. Pero ¿qué ocurre ahora? Uno de los problemas que acabamos de tener es el enfrentamiento con relación al paro, donde se ha paralizado una gran parte de todo lo que es la economía del país y donde han prosperado, por supuesto, delincuentes. Y aquí tengo la carta del Gremio Nacional de Transportistas, Conductores del Perú, 25 de marzo, que agradezca a su humilde servidor de haber ayudado a desarmar el paro, cosa que ya estamos activándonos sin estar en el gobierno el 28 de julio. Si llegamos al gobierno vamos a continuar haciendo más de lo mismo, pero ahora efectivamente es lo que hay que hacer, no solamente en largo plazo. Candidato Humala. ¿Levantó la mano? ¿Perdón? ¿Levantó la mano? No. Señor Alcántara, adelante. Bueno, yo solamente quería comentar lo que dice el general Urresti. Dice que sencillamente va a pedir refuerzos al ejército. O sea, quiere decir que la policía no puede. O sea, ese es un ministro de acá del señor Humala que está demostrando que han fracasado. Entonces, ¿cómo se vuelven a presentar de candidatos al Congreso, digamos, a la presidencia de la República, si ya en su gobierno han fracasado? O sea, no los entiendo realmente. Aquí el pueblo tiene que ser muy cauto en esto de elegir y no poder elegir a las mismas personas que han fracasado ya en sus políticas de seguridad. Tiempo cumplido, ya está cumplido el tiempo de más de los 3 minutos y medio en este bloque que tenía el candidato Andrés Alcántara. Los invitamos a participar, pero haciendo anotación que el candidato Ollanta Humala tiene todavía 1 minuto 25, Pedro Castillo más de 1 minuto también, a diferencia de otros. Adelante, candidato Humala. Encantado. Fíjense, el problema que tenemos, mucho se puede hablar acá y el problema sigue. Es un problema estructural. Mientras no resolvamos el problema estructural, entonces no estamos viendo el problema como estadista, estamos viendo el problema como un jefe de comisaría. El problema es que tenemos que enfrentar con desarrollo, con oportunidades, a los jóvenes, a la delincuencia. Tenemos que generar oportunidades y para eso creamos en nuestro gobierno el programa de diversificación productiva, para darle calidad a la producción local. Mejoramos la situación de las pequeñas y microempresas. No estamos viendo el lado preventivo, solo estamos viendo la cachiporra y yo creo, estamos de acuerdo en la mano dura al delito, pero la mayor parte de los que cometen el delito hoy día son jóvenes y eso tenemos que observar. En alusión, señor Urresti quiere utilizar el tiempo que le queda, el señor Castillo y después el señor De Soto. Adelante, señor Urresti. Correcto. Señor Alcántara, no sé en qué país ha vivido, pero por si acaso yo soy el ministro del Interior con mayor aceptación en la historia de la República del Perú y me fui con la mayor aceptación. Número 2, seguimos hablando de largo plazo. Cuando lo que se necesita, lo que quiere la población es qué vas a hacer como presidente mañana. Y yo ya lo expliqué. Y para que quede claro, el toque de queda va a durar el tiempo suficiente para poder ver nuevamente cuál es la estrategia a seguir y cuál es el dispositivo de la policía. Tiempo, candidato, sus 3 minutos y medio concluidos. Continuamos con Pedro Castillo, ¿no? Ciertamente. Gracias. Adelante. Creo que hemos manifestado de que los grandes problemas del Perú, como la seguridad ciudadana, no se arregla con bombas, no se arregla con bombas lacrimógenas, no se arregla con el rochabús, persiguiendo a los dirigentes que hacen luchas en las calles, que piden allá derechos. Hay que hacerlo con la educación. Por eso hoy el Perú exige, por ejemplo, un cambio estructural, como el cambio de esta Constitución que ha reducido su mínima expresión a un Estado.
Y lo que tenemos que hacer es convocar a un referéndum, no con firmas, no con algo que se ha hecho adelante, sino es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En nuestro gobierno habrá terminado los conflictos sociales, esta discriminación, estos apuros que hoy en día está buscando discriminar o hacer privilegios con la educación, con la salud. La Asamblea Nacional Constituyente será la que gesta la nueva Constitución, que tenga olor, color y sabor a pueblo. Muy bien, señor de Soto. Gracias, Mónica. Uno de los grandes problemas es efectivamente estructural. El problema es de estructura y conocimiento. ¿Cuál es la mejor definición de un delincuente? Es una persona que no tiene dirección, no se sabe dónde vive, dónde se esconde. Por eso nosotros hemos puesto tanto énfasis en los programas de propiedad que fueron generalmente bajos durante su presidencia comandante. Esos hay que ponerlos de nuevo en vigencia porque la propiedad no solamente fue de capital, sino fuente de información. Una de las razones por las cuales estamos perdiendo la guerra contra Sendero es porque no sabíamos quién era quién estaba detrás de cada poncho. Una vez que comenzamos a titular el Alto Guayaga y los otros lugares cerca de la CG Selva, sabíamos dónde estaba el enemigo y se ganó la guerra mucho más fácil y se combatió a la delincuencia. Tiene 8 segundos. ¿Quiere concluir algo más para terminar? Por supuesto, para seguir la respuesta al comandante. Ahora lo único que me falta es ganar su corazón, presidente, porque su hermano Antauro ha declarado a favor de nosotros y su papá también. Solamente falta usted. Muy bien, tiene 39 segundos el señor Ollantumala. Si quiere responder, adelante. Claro que sí. El señor de Soto, a sus 80 años, cree que ha resuelto todo. Tiene el complejo de Adán. Él ha hecho el tema de los fonavistas, él ha hecho todo, habla con Naciones Unidas. La verdad que para mentir y comer pescado hay que tener cuidado, ¿no? En nuestro gobierno, nosotros hemos acabado con líderes importantes de la subversión, como Artemio, William, Gabriel, etcétera. Pacificamos el Alto Guayaga y lo levantamos. Obviamente, eso cree el señor de Soto que es parte de su trabajo, claro, pero su plan, si van a ver al Jurado Nacional, es 2 hojitas su plan. Ese es su plan. Ese es todo lo que tiene. Y no tiene ninguna conexión ideológica con un partido... Tiempo, señor Ollantumala. Sí, le quedan 25 segundos al señor Pedro Castillo, por favor. Sí, en el marco de la dignificación a la policía, creemos importante que hay que hacer énfasis escuchando a su sindicato de la policía, porque hay muchos privilegios, ¿no? Se coge a un delincuente, hay una llamada de arriba del alto comando y se resulta en la calle. Bien, vamos ahora, Mónica, amigos, a la ronda final de 30 segundos que tiene cada candidato para cerrar este bloque e iniciamos con el candidato Ollantumala. 30 segundos, bloque final. Ya. Según sorteo. Ustedes me dicen para empezar. Adelante, está ahí el control. Sabemos que la seguridad ciudadana es un problema álgido, estructural y tenemos que tener mano dura. En nuestro gobierno creamos la CONASEC y impulsamos con un fondo de 200 millones de soles. Nosotros vamos a comprometernos a continuar trabajando de la mano de los gobiernos subnacionales para desarrollar esto. Ampliaremos los efectivos policiales, incluyendo los comités de autodefensa, las rondas campesinas, las asociaciones de reservistas, crearemos el servicio policial voluntario y la policía forestal para cuidar nuestro... Señor Ollantumala, el turno es del señor Pedro Castillo, del partido Perú Libre. Sí, lo ratificamos en convocar a las rondas campesinas del país. Lo decimos con toda la autoridad. Soy rondero y conocemos por dentro y por fuera esta organización. Llamamos a los reservistas de las Fuerzas Armadas, a los licenciados y los técnicos y oficiales de la policía, al pueblo organizado, para combatir en forma unánime y en conjunto este gran problema que tiene por años el país. Gracias, candidato. El turno del aspirante Andrés Alcántara. Bien, solamente para contestarle al señor Castillo de que el referéndum es un derecho ciudadano y se hace con firmas. Cuando uno no conoce es mejor no opinar. Respecto a lo que dice el señor de Soto, esa constitución que ha traído la del 93 es una constitución que nos ha generado mucha desigualdad en el país y ha permitido el saqueo de todos nuestros recursos naturales y se ha entregado en concesiones a todas las grandes transnacionales. Eso es lo que vamos a evitar para que recuperar nuestro gas de camisea. Muy bien. Una nueva constitución. Tiempo, muchísimas gracias. Justamente le toca al señor Hernando de Soto sus 30 segundos finales. Muchas gracias. Yo me pregunto, aparte de la acusación expresidente Humala sobre mi vanidad,
¿Por qué a mí me ha tocado 500 kilos de bombas de Sendero y del narcotráfico y usted no lo ha bombardeado una sola vez? La razón por eso, presidente, es porque nosotros las ganamos la guerra antes que usted llegue a la presidencia. En primer lugar. Segundo lugar, cada vez que hay una convención de sistemas de autodefensa, la inauguro yo en el sur del Perú. Estoy totalmente de acuerdo y respaldo a las fuerzas antisociales. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Era el turno del candidato José Vega de Unión por el Perú, quien se retiró. Cierra esta ronda final en este segmento el candidato Daniel Urresti de Podemos Perú. Muchas gracias. Nuevamente repito, todo lo que han presentado los otros candidatos son las soluciones a mediano y largo plazo. Y eso está bien, lo vamos a hacer, está en mi plan de gobierno. Pero lo que necesita en este momento nuestros compatriotas es que se tomen las decisiones de inmediato, las inmediatas, las que nos van a dar seguridad. Yo voy a tomar esas decisiones y yo los voy a proteger. Y la más importante es justamente este toque de queda contra la criminalidad y que va a durar el tiempo suficiente. Tiempo, señor Urresti. Muchísimas gracias a todos los candidatos en este tercer bloque. Vamos a ir a una pausa en este debate presidencial 2021 que organiza el Jurado Nacional de Elecciones y regresamos con el cuarto bloque y las duplas. Volvemos con eso. Estamos entrando al cuarto bloque de esta segunda jornada de debate presidencial 2021. Vamos de inmediato a ver el tema de ese bloque. Muy bien, y vamos ahora a invitar a quien iba a ser la primera dupla para responder en este bloque, lucha anticorrupción. El candidato Hernando de Soto, si nos puede acompañar adelante para escuchar la pregunta ciudadana. Digo la que iba a ser porque también estaba convocado el candidato José Antonio Vega Antonio de Unión por el Perú, quien optó por retirarse al inicio del debate. Así que, candidato de Soto, escuchamos la pregunta ciudadana y luego tendrá un minuto para responder y luego se le va a formular una repregunta. Adelante. ¿Qué medida concreta de su plan de gobierno fomentaría la transformación digital de los distintos organismos del Estado con el fin de establecer instituciones más transparentes? Un minuto de respuesta. El gran problema que tenemos nosotros en referencia a transparencia es de que en el Perú estamos gobernados por dos sistemas. El Tratado de Washington, que realmente norma los formales, y por otro lado los tratados de Ginebra, que nombran los informales. Y eso da lugar a que en el país, por ejemplo, no existen normas claras frente a la licitación. El problema no es un Perú deshonrado, sino un Perú que es avasallado por proveedores del exterior que pueden comprar satélites, pueden comprar refinerías, sin pasar por un proceso que es transparente, que es el problema de tratados de gobierno a gobierno. Eso va a acabar durante nuestro régimen, puesto que los tratados gobierno a gobierno no van a ser, como lo son hasta la fecha, sencillamente muros ciegos. Los vamos a transparentar y sabemos cómo hacerlo. Muy bien. La pregunta que quisiera hacerle, señor de Soto, tiene que ver justamente con prevenir la corrupción. Hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años, tiene que ver con proveedores, con obras, con proyectos, y la ley de control interno de las entidades del Estado está vigente. ¿Qué haría usted? ¿Qué políticas preventivas anticorrupción, transparencia, participación ciudadana, integridad pública propone para mejorar esto? Porque de eso se trata la prevención. La corrupción, Mónica, comienza con la compra de un favor o de una legislación.
La mayor parte de favores vienen del Poder Ejecutivo. El 98% de las normas del país viene del Ejecutivo, solamente el 2% del Legislativo. Por eso es que nosotros pusimos en la Constitución de 1993, está en los libros de historia, yo negocié, como ustedes saben, el Tratado de las Bahamas, donde se puso como condición de la OEA sine qua non de que habría referéndum, pero no solamente eso, consulta popular, pero no solamente eso, sino la prepublicación de normas, todas las cuales están en nuestra Constitución y están también en la legislación. Lo que ocurre es que el Estado no los ha implementado. Entonces, la respuesta es sencilla. Es el pueblo el que tiene que supervisar. Y para eso hay que facilitarle la vida. Y para eso hay que dejar de emitir 100 normas cada día, que es un torrente en el cual no hay colador que resista. Eso, en nuestro plan de gobierno de 2 hojas, como dice el expresidente Humala, está claramente diseñado. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Lo invitamos a regresar a su lugar, por favor, señor Hernando de Soto, y vamos a llamar a la siguiente dupla. Vamos con el candidato Daniel Urresti de un lado y con el candidato Andrés Alcántara del otro, para que podamos escuchar en breve la pregunta ciudadana. Cada candidato tendrá 1 minuto para responder y luego cada candidato recibirá una repregunta. Vamos con la pregunta, escuchemos. ¿Qué estrategias anticorrupción van a implementar para que más casos como las vacunas VIPS no ocurriesen en su eventual mandato? Vamos con la primera respuesta, Daniel Urresti. Bien, muchas gracias. En nuestro plan de gobierno estamos contemplando para acabar con la lucha, para acabar con la corrupción en los primeros 6 meses lo siguiente. Los ministerios no harán obra pública ni compras a partir del 29 de julio. Vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que va a estar acompañado con la Contraloría de forma permanente. La Contraloría, como no tiene los presupuestos necesarios, se le va a asignar un porcentaje de cada proyecto para que pueda contratar a los especialistas que puedan verificar todo el proceso y firmar. Con esto vamos a acabar el tema de las adendas. En mi gobierno no va a existir una sola adenda. Se acabó la ratería de los ministerios. Los ministerios los vamos a reducir y los vamos a juntar por sectores. Esa es la forma. Además, me olvidaba, la ley del buen ciudadano. Tiempo cumplido, minuto cumplido. Muchas gracias. La misma pregunta hecha para el señor Alcántara. Bien, nosotros vamos a hacer una reforma de la Constitución para elegir los órganos de control. El Contralor General de la República será elegido por voto popular, directamente sujeto a revocatoria, así como los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, los integrantes del BCR, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? El Defensor del Pueblo también tiene que ser elegido directamente por el pueblo, sujetos a revocatoria. Tenemos que tener los órganos de control bajo la supervisión del pueblo. El titular del poder es el pueblo. Él es el que tiene que hacer el control y la fiscalización y la sanción que tiene que tomar en función a estos señores que están administrando el Estado, ¿no? Por otro lado, lo que es bueno hacer es la transformación digital, para que así toda la economía sea transparente y no haya ningún tipo de corrupción, porque va a permitir la educación digital, es la que va a ayudar a transparentar el manejo económico del país. Muy bien, señor Alcántara. Si me permite, señor Urresti, quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con otras preguntas que se le han hecho a los candidatos ayer. El 73% de peruanos en general, ¿no?, ha mostrado, según evaluaciones y estudios, un grado medio o alto de tolerancia, de permisividad al tema de la corrupción. Es decir, ¿no?, por ejemplo, pagar una propina, que le perdonen la multa, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que la tolerancia a la corrupción entre los propios servidores públicos, que eso también es un tema, son producto de desconocimiento de normas, es deliberado? ¿Qué haría usted frente a eso? Para nosotros está claro en nuestro plan de gobierno y tengo que repetir constantemente mi plan de gobierno porque ahí está escrito todo y sustentado todo. Nosotros estamos considerando la ley del ciudadano ejemplar para aquel que diga o haga conocer un hecho de corrupción,
tenga protección legal, protección económica y reconocimiento ciudadano, es decir, que sea premiado, que sea un premio denunciar la corrupción. Con eso vamos a acabar con los malos trabajadores de los sectores. Y esto es algo que Transparencia viene pidiendo hace años y que nadie lo hace porque no les conviene. En mi plan de gobierno sí está. Yo no estoy inventando cosas acá. Desde que ingresé aquí, solamente he hablado de lo que está escrito y explicado y sustentado en mi plan de gobierno. Plan de gobierno hecho por el mejor equipo técnico. Señor Urresti. Minuto cumplido. Gracias. Sí. Pregunta para el candidato Andrés Alcántara. No hay país que se desarrolle sin una apropiada infraestructura. Y hay que invertir en infraestructura y el Perú necesita obras importantes, eficientes, necesarias, sin duda. Últimamente se está apostando en el Perú por los mecanismos de contratación de gobierno a gobierno. La nueva carretera central se anunció la semana pasada. Bajo este mecanismo, Francia construirá la nueva carretera central y se necesitan trenes de cercanías, autopistas que unan todo el país. En un gobierno suyo, ¿se apostaría por este mecanismo de gobierno a gobierno? ¿No le parece? ¿Cuáles son las alternativas sobre la mesa? Nosotros somos peruanos y los peruanos tenemos que ser libres, independientes y soberanos. Nosotros no podemos depender de las potencias de otros países. Esa es justamente la dependencia que tenemos en estos momentos y han hecho todos los gobiernos de turno que tenemos, nos han sometido a las empresas transnacionales. No es que los gobiernos de otro país están haciendo. Acá permanentemente se han venido haciendo, pero ¿quién es el que finalmente termina haciendo las obras? Somos los peruanos. ¿Cuántos trabajadores de construcción civil que me estarán viendo en este momento, cuántos empresarios de la construcción que me estarán viendo en este momento terminan de subcontratistas de estas empresas que vienen? Por eso que vamos a tener que regular para que nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, nuestras empresas peruanas sean las que construyan las obras. Nosotros tenemos que construir nuestro país como peruanos. No vamos a depender de las potencias extranjeras. Nosotros tenemos la capacidad para desarrollar nuestro país. Tiempo, muy bien. Agradecemos tanto al señor Urresti como al señor Alcántara. Los invitamos a regresar a sus lugares en el podio de los candidatos y vamos a invitar a la tercera dupla, que es el señor Ollantumala del Partido Nacionalista y el señor Pedro Castillo de Perú Libre. La misma mecánica, vamos a escuchar por un minuto la pregunta del ciudadano y la respuesta va a ser de ambos con el tiempo correspondiente. Adelante. Dado el contexto nacional que demuestra el gran daño que causa la corrupción a nuestro país y teniendo autoridades de todos los niveles de gobierno investigadas o procesadas por delitos de esta naturaleza, ¿qué medidas concretas impulsaría desde un eventual gobierno suyo para minimizar los incentivos de los funcionarios públicos a cometer actos de corrupción? Muy bien, le toca al señor Ollantumala, tiene un minuto para responder. Adelante, por favor. Primero, por alusión. Mientras yo estaba en las zonas de emergencia, las 3 zonas de emergencia en la cordillera del Cóndor, el señor de Soto ha estado paseando por el mundo. Bueno, la lucha contra la corrupción, para eso tenemos que separar lo público y lo privado, institucionalizar esa relación, porque la corrupción se basa sobre 4 columnas. Las autoridades que son electas, que muchas veces son improvisados o vienen de partidos vientres de alquiler, los funcionarios públicos que muchas veces utilizan su autoridad para ejercer control, los empresarios mercantilistas que muchas veces buscan a algún ministro o algún funcionario del Estado y la justicia que tiene que ser igual para todos. En nuestro gobierno creamos la cláusula anticorrupción y eso debe ser una medida obligatoria para todos los procesos. En nuestro gobierno cayeron 6 gobiernos regionales por actos de corrupción. En nuestro gobierno vamos a limpiar lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. Y se acabó el Club de la Construcción, eso lo paramos en nuestro gobierno. Tiempo cumplido, minuto cumplido, es el turno del candidato Pedro Castillo. Sí, muchas gracias. Lo único que se ha quedado en el Perú, el gran problema que tiene el Perú hoy de cara al Bicentenario es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. No podemos permitir con todas estas lacras. ¿Cómo es posible que haya grandes grupos de poder
llevándose la plata de los peruanos en colusión con las grandes empresas transnacionales mientras el pueblo se desangra, mientras el pueblo clama por una mascarilla, haciendo colas inmensas en los hospitales. Niños desligados de sus maestros, maestros desarmados que no tienen herramientas de la tecnología. Vamos a dignificar al Magisterio Nacional para que también desde la escuela se formen hombres valiosos a la ciudad, jóvenes valiosos, futuros ciudadanos, futuros ministros, futuros congresistas. Basta de elegir ministros a través de una puerta giratoria que pone a las empresas. Tiempo cumplido. Quisiera hacerle la pregunta al señor Ollantumala. Justamente él habla de instituciones y es importante señalarlo también. El tema del rol de la Contraloría. Se ha hablado que se pierden 23.000 millones de soles en corrupción única y exclusivamente, pero la Contraloría tiene un problema porque no es vinculante lo que decida la Contraloría. ¿Qué haría un eventual gobierno suyo en relación a esta institución? El problema no es solamente la Contraloría, pero habría que empezar por la cabeza del Contralor. El Contralor tiene que estar sometiéndose a los enjuagues dentro del Congreso y dentro de la política para ser electo. El Contralor, el actual, ha tenido que hacer cabildeo en el Congreso, ha tenido que buscar ministros porque el mecanismo es político. Y si queremos separar los temas de corrupción, la Contraloría debía ser independiente, debería tener más autonomía. Nosotros creemos que aparte de eso hay que fortalecer las procuradurías, ¿no? Y también hay que establecer el principio de que la ley debe ser igual para todos, pero todos también deben ser iguales ante la ley, porque si no, ¿quién moraliza al moralizador? Hoy día, por ejemplo, en el sistema de justicia tenemos jueces que pasan a ser fiscales, fiscales que pasan a ser jueces. Entonces, la justicia es una cosa tan sagrada que debe ser como el militar, a dedicación exclusiva, ¿no? Y no estar pasando de un lado a otro lado, y menos entrando al tema de la política. Bien, muchísimas gracias. Pregunta para el candidato Pedro Castillo. ¿La inversión en obra pública o las compras estatales no son las únicas fuentes de corrupción en la política? También lo son actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, que duda cabe, la trata de personas. ¿Cómo se va a combatir estas lacras que también ingresan con dinero muchas veces a la política? Lo vemos a nivel distrital, provincial, al interior del Perú, pero también se podría ver incluso, como han señalado algunos, en el Congreso. Ojalá que eso no ocurra a partir de este 28 de julio. Pero ¿cómo podríamos combatir estas lacras desde el gobierno, combatiendo la corrupción, pero desde este factor? Lo que tenemos que hacer es que primero tenemos que dar transparencia a los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Ambos apuntar a limpiar todas estas lacras. Por eso es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para que se debata todos estos puntos. Los problemas que tenemos al interior del país, la descentralización. En Lima, hoy se ha convertido, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, los poderes del Estado se han convertido en el país en un pulpo, que no piensan en la verdadera descentralización, sino más bien piensan en lucrar, en beneficiar a los alcaldes, en beneficiar a los gobernadores regionales, a estas autoridades que vienen a formar cola en el Ministerio de Economía, igual que los enfermos de salud. Le ofrecen 1 millón de soles acá, pero ese 1 millón de soles no llega a la ciudad. Lo invitan y lo motivan para que delinque. Muchas gracias. Tenía 7 segundos más, pero le agradecemos su participación. A los dos los invitamos a volver a su podio y vamos a finalizar de esta manera el cuarto bloque e ingresamos al quinto bloque con las palabras finales. Como hemos explicado al inicio, esto también ha sido por sorteo, el orden es el mismo que el del inicio y vamos a empezar con los primeros 30 segundos del señor Andrés Alcántara de Democracia Directa para sus palabras finales. Adelante, por favor. Bien. Hermanos peruanos, o nos resignamos a votar por todos los partidos políticos que ya han gobernado el país y han entregado nuestros recursos a las transnacionales, o hacemos la revolución con una nueva constitución para recuperar el gas, el petróleo, todos nuestros recursos y ponerlo al servicio del desarrollo del país. Marca las 3 casitas de Democracia Directa y juntos haremos historia, juntos marcando las 3 casitas. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Turno por sorteo para el cierre
del candidato Hernando de Soto. Tengo aquí las últimas palabras de Abimael Guzmán escritas en Sobre las dos colinas. Dice que su derrota obedece un plan que a través de tratados y reformas apunta contra la guerra popular y busca aniquilarla. Ha sido diseñada e implementada por Hernando de Soto, agente directo del imperialismo. Dígame, presidente Humala, ya que buscó usted mechadera, ¿por qué nunca lo menciona usted como gran enemigo Sendero ni los delincuentes? La razón es que es usted obviamente un hombre humilde. Muy bien. No ha logrado... Tiempo, muchas gracias. Y vamos a señalar que le tocaba el turno al señor José Vega de Unión por el Perú. No está, se ha retirado del debate, como ustedes saben. Así que el turno es del señor Pedro Castillo. Adelante. Vamos a recuperar el país, no los individuos, no los partidos, sino el Perú en su conjunto. Creemos importante, así como los hombres salieron a las calles, los transportistas, por la desactivación de la Sutran y la ATU, recuperar el gas de Camisea, los recursos estratégicos para el Perú, creemos conveniente que hay que hacer una nueva, no reformas, cambiemos la Constitución, que esa Constitución tiene que ser la esencia del pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Gracias. 30 segundos finales del candidato Ollanta Humala. Estas son unas elecciones en emergencia, en donde vamos a elegir o regresamos a la estabilidad de mi gobierno o continuamos 5 años de crisis. Las encuestas quieren imponer el interés de los grupos de poder. No sucumbamos en eso. Me dirijo a quienes aún no han decidido su voto. Tenemos experiencia. En nuestro gobierno se vivía mejor. Nosotros podemos recuperar el empleo, la economía, podemos rescatar la educación. Marquemos la O. Muy bien, muchas gracias, señor Ollanta Humala. Cerramos este quinto bloque con el señor Daniel Urresti. Adelante. Querido compatriota, sé que te encuentras agobiado en este momento por la pandemia, la falta de trabajo y la ola delincuencial que nos azota. Pero yo, como presidente, te puedo proteger y te voy a proteger. Y humildemente te digo que tenemos el mejor equipo técnico, que justamente la base es el sustento que me permite decirte que paralelamente vamos a cumplir con Tiempo todas cumplido, candidato Urresti, muchas gracias. Queremos agradecer el talante democrático de cada uno de ustedes, que permanezcan un momento más para la foto oficial, por lo que ha significado este intercambio, este debate. Y queremos, a nombre de los organizadores, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado José Luis Salas Arenas, y del integrante del Pleno, del Jovián Sanginés, y de todas las instituciones aliadas, agradecer a los candidatos por haber participado y a todo el público por haber sintonizado el debate presidencial 2021. Le pedimos nuevamente que permanezcan en sus ubicaciones para la foto oficial, invitándolos también para el debate que tendremos el día de mañana. Efectivamente, con mañana es el tercer debate presidencial y faltarán los últimos 6 candidatos para la suma de los 18, que son los que se presentan en este proceso electoral. Los invitamos a revisar el portal web votoinformado.jne.gov.p, donde se va a brindar la información de las hojas de vida de cada uno de los candidatos, de las candidatas, de las organizaciones políticas, para que ustedes puedan tener mejores herramientas al votar el 11 de abril. Les pedimos que se queden para las fotos, si pueden acercarse, quizá con la distancia correspondiente, por supuesto, para que los señores y amigos fotógrafos tengan la posibilidad de tener las portadas probablemente de mañana de todos los diarios. Quizá estamos esperando ahí y un saludo, por supuesto, al candidato Hernando de Soto, y ese es el saludo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hasta mañana, que estaremos en el tercer debate presidencial 2021 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Mónica.